Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí por TLB1, toda la verdad primero. Agradecemos a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan, siempre agradecidos desde este lugar y por supuesto especialmente a los que colaboran con TLB1. El apoyo de ustedes es fundamental para continuar no solo en el aire, sino llevarle a todos ustedes, como siempre hacemos, toda la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.canalteleb1.com, debajo de este programa las redes sociales y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe. Reina y Señora, Emperatriz de América, siempre pedimos nos guíe, nos ilumine, nos proteja en un mundo tan adverso, tan difícil que estamos viviendo y que vamos a enfrentar. Programa de hoy, bueno, estamos casi en las puertas del otro aniversario, número 42, si no me equivoco, de la Guerra de Malvinas, y creo que fueron hechos tan importantes, tan caros para la Argentina, tan caros para los argentinos, para nuestra historia, ¿no? Que se repite y que de alguna manera ha mostrado el coraje, la valentía, ¿no? De nuestros hombres, de nuestros combatientes, por supuesto, y por supuesto para toda la Argentina que ha recuperado un respeto internacional sin precedentes. Por supuesto que lo hemos tenido años anteriores en otras causas también de defensa, pero en este caso del siglo XX ha sido uno de los hitos que ha formado, digamos, la última guerra convencional, ¿no es cierto?, que se ha dado antes de que cambiara una modernidad tan particular que es la que estamos viviendo hoy en día. Creo que hay muchos sectores que podemos conversar de Malvinas, creo que se ha hablado mucho, no tanto en este programa, pero hemos escuchado muchos aviadores, muchos marinos y miembros del ejército, veteranos de guerra, que han plasmado aquí su impronta de cómo ha sido el desarrollo de sus campañas, ¿no? Y también, por supuesto, sabemos que la guerra involucra un montón de sectores, el sector privado, público, ¿no es cierto?, de la población, de gente que se ha ofrecido para participar en la guerra también, muchos en silencio, por supuesto, y civiles en particular. Y los que han estado al frente de batalla, los que han estado en el campo en general, Puerto Argentino no ha estado en el frente, pero también los que han colaborado y han trabajado profundamente en el teatro de operaciones, que era donde se llevaba a cabo todos los procesos de la guerra, llamémoslo. Para mí es un gusto, por lo menos compartir, porque entre ellos también ha habido uno de los escuadrones importantes, que es el Escuadrón Fénix, que sirvió de soporte para toda esta campaña también que se llevó adelante desde el Teatro de Operaciones y también en Malvinas. Quisiera conversar con alguien que es muy amigo, muy caro para nosotros y que lo hemos tenido hace varios años atrás en este canal. Para mí es un gusto compartir el programa. El capitán retirado de la Fuerza Aérea, pero veterano de Guerra de Malvinas, Jorge Luis Páez Allende. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Hola, muchas gracias a ustedes por traer el tema Malvinas, que por suerte tras un periodo de golpes y silencio. De silencio. Y de desmalvinización. De desmalvinización. Tan brutal. Sí, impresionante durante muchos años. Bueno, después se ha vuelto, digamos, un tema que incluso la gente, los jóvenes lo aprecian. Bueno. Hoy ha despertado un poquito y lo tuyo, más, sí. ¿no? En los colegios y todo. Sí, una campaña también de... Yo hace muchos años con el grupo de la Asociación Civil de Veteranos de Guerra Escuadrón Fénix, en la cual están los tripulantes de los aviones de empresas civiles que participaron, más de 30, los mejores aviones de la aviación general. Bueno, hicimos una asociación civil inscripta en la Inspección General de Justicia, con toda seriedad, y vamos a escuelas. Hay algunas escuelas como St. Brendan's, todos los años nos invitan, como son irlandeses, entonces gozan escuchando. Hay canciones, ¿no? Una famosa canción. Sí. Y hay otros colegios también, sobre todo digamos, colegios donde están los irlandeses, que los han fundado los irlandeses, que yo voy y los tipos disfrutan. Como me dijo un padre que maneja uno de esos colegios, me dijo,
tenemos los mismos enemigos. Sí, totalmente. Bueno, sí. Por año. Sí, ¿no? sí, Centurias sí. que tiene. Sí, sí, sí. Jorge, ¿qué era el Escuadrón Fénix? Bueno, el Escuadrón Fénix es una unidad operativa que nació en realidad en el año 78 a instancias de un brigadier Oliva que estaba retirado y que tenía la idea de hacer un escuadrón de aviones civiles armados, artillados, para operar en el campo táctico con armas. Y quería hacerlo, pero no sabía cómo. Y lo fue a ver al número 1 de la Fuerza Aérea, que había sido subalterno de él, en esa época el brigadier Agosti, brigadier general, y el brigadier Agosti lo escuchó y le dijo, bueno, me parece una buena idea, pero no tengo plata, no tengo gente, no tengo nada para darle, pero si logra hacer algo, bueno. Y entonces él me contó que se quedó sorprendido, anonadado, decepcionado, y el brigadier general le dijo, ¿sabe qué le sugiero? Llámelo al capitán Páez Allende. ¿Quién es el capitán Páez Allende? Es un oficial que está retirado, pero hable con él, convérselo, a él le gusta, es un out of the box. Fuera de la caja. Fuera del ámbito, fuera de la caja. Es decir, sí, tiene pensamientos, y es verdad, sí. Entonces, muchas cosas yo hice en la Fuerza Aérea que otros lo podían haber hecho, pero no lo hacían, yo lo hacía. Porque, bueno, tenía iniciativa, tenía entusiasmo, y bueno, y tenía ideas. A veces eso me generaba amigos, admiración, sí, y otras veces enemigos, adversarios, envidia, celos, qué sé yo qué. Bueno, el asunto es que algo de eso tiene que ver con que yo sea capitán retirado, retiro obligatorio, en el año 76. ¿Por qué? Porque cuando yo no estaba de acuerdo con algo, lo marcaba con mucha vehemencia. Al principio normal, y después si veía que no, bueno. ¿Más o menos en qué fecha del 76? Mi lucha empieza en el 75, digamos. En realidad empieza en el 73, pero es suave. Hasta conversaba con el general, volaba el helicóptero con el general Perón, que era el presidente, porque el brigadier Capellini le había puesto un helicóptero a disposición de él, y éramos 8 pilotos, un listado del último, el más moderno era yo, de los 8. Entonces, una semana tocaba un lunes, la semana siguiente tocaba un martes, podíamos intercambiar entre nosotros, porque si tenía el cumpleaños de una hija, le decía a otro, che, ¿podés cambiarme este? Y lo hacíamos, ¿no? La cosa era que el turno en presidencia, en Olivos, estuviera disponible siempre. Siempre se cumplía, ¿no es cierto? Pero lo podíamos manejar. Bueno, en fin. Lo hace en el Fénix, termina armando el Fénix, entonces. El brigadier, respondiendo a esa idea, pero con alguna duda, me dice, bajo a hablar con el dueño de los fierros, el comandante de operaciones aéreas. Y se ve que le habían bajado línea y me contesta lo mismo. Y también me sugieren ahí que hable con el capitán Páez Allende. Yo lo llamé a usted. Y acá estamos. ¿Usted cree que me puede ayudar para hacer eso? Sí. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, dije yo, es pensar. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Con qué aviones? ¿Con qué armas? ¿Con qué tácticas? ¿Con qué técnicas? ¿Con qué suministros? ¿Con qué personal? ¿Con todo? ¿Sí? Vamos a ver cómo lo hacemos. Déjeme que lo piense y vamos a ir así. Hicimos aviones bimotores armados. Eran 140 aviones, no eran... ¿Eso integraban que el ejército, Fuerza Aérea o privados? Era una unidad de la Fuerza Aérea con aviones privados. O sea, todos los que tenían aviones privados estaban dispuestos a... Los que nosotros necesitáramos. Claro. Y eso no se llevó a cabo
no se hizo la convocatoria masiva, solamente hicimos algunas experiencias para estar preparados para, en Don Torcuato. Había un aeropuerto en Torcuato, con una pista y hangares, ya no existe. Pero ahí había un avión que estaba en una sucesión y no se podía tocar, me dijeron. Bueno, pero ¿quién tiene la manija de este avión? El juez tal. Bueno, lo voy a ver al juez. El juez primero me dijo, no, de ninguna manera, ese avión no se puede tocar, está... usted puede pasar la historia, mire que vamos a hacer un... Y al final me dijo, bueno, pero no me lo rompa. Y dije, bueno, si no hay guerra, seguro que no se va a romper. Esto es muchísimo antes de Malvinas, obviamente. Año 78. Claro. Sí. 78. Conflicto con Chile por Picton, Lennox, Nueva, en el extremo sur. Sí, correcto. Casi fuimos a la guerra. Vino Zamoré, orden del Papa, pedido del Papa, vino y arregló el asunto. No fuimos a la guerra. Bueno, el Escuadrón Fénix se convirtió en una carpeta. ¿Por qué? Bueno, quedaron las cosas, quedaron los lanzabombas construidos manualmente, hechos artesanalmente, con hierro de la ferretería de la esquina. Porque los lanzabombas de los aviones viejos, L-22, Calquín, etcétera, Huanqueros y demás aviones, no existían. Entonces, tuvimos que diseñarlos y construirlos y funcionaron perfectamente bien. Bueno, carpeta. Viene el brigadier Capellini, que había sido jefe mío en Morón, y me dice, capitán, lo designan en el 79 comandante de operaciones aéreas, brigadier mayor. Me llama un día, me dice, venga a tomar un café conmigo, capitán. Voy, me dice, me dijeron que usted estuvo tirando bombas con un avión civil. ¿Es verdad eso? Sí. ¿En Morón? Sí, en la 7ª Brigada Aérea. ¿Y cómo es eso? Cuénteme. Bueno, la inteligencia estaba, filmaron, estaba el desarrollo de la fuerza, investigación operativa, qué sé yo. Miraban con asombro, bueno, funcionamos. Fuimos y demostramos que se podía perfectamente bien. Lanzamiento lo hice yo, con un avión que yo no sabía ni volar, nunca había volado un avión. Mirá. Bueno, para lo cual, antes me había ido a San Juan, donde estaba la fábrica Chincul, que hacía aviones bimotores de la firma Piper, o Piper, como quiera, los fabricaban en San Juan. Y ahí estaba un ingeniero de la Fuerza Aérea, Conrado Rizzo Patrón, que ya ha fallecido, que era ingeniero del gobierno. Hola, flaco, ¿qué haces? ¿Qué necesitas? Ver los aviones cómo son por adentro. Los necesito desnudos, los caños, los fierros, sin chapas que los cubran, para ver de dónde le puedo colgar armamento. Mirá. Y ahí aprendí, miré, saqué conclusiones, volví, hicimos el avión y todo funcionó muy bien. Bien, el brigadier me dice, qué interesante, qué interesante. Estuvimos como 2 horas conversando. Me dice, hágame un informe, bien detallado, qué sé yo, y póngame algunas recomendaciones suyas, como esa de que no hay que vender los lanzabombas, ni los cañones, ni los... hágame las recomendaciones, es para mí. Bueno, le hice eso, se la dejé al ayudante a 15 días, otros 15 días después me llama el ayudante y me dice, brigadier, que venga. Vengo y me dice, mire, muy interesante, muy interesante. Yo ya tengo una copia, y esta es la carpetita que usted me dio con su informe. Ahí vino un comodoro que se llama Ernesto Crespo, vino de España, estábamos en el 79. Vaya y hable con él de esto. Fíjese qué maravilla, las casualidades de la vida. Dios debe haber metido esto. Voy yo a verlo a Crespo, Comodoro, que no lo conocía, parte para el Comodoro Crespo. Sí, pase, capitán fulano tal, el brigadier me dijo que venga a hablar con usted sobre qué tema es.
la operación de aviones civiles artillados en el campo táctico. Me dice, sí, pibe, yo te voy a enseñar cómo se hace eso, me dice. Y a mí se me escapó una sonrisa. Porque pensé que sí. Soberbio. Dije, bueno, me dice, ¿qué pasa? ¿De qué te reís? No me río, le digo. ¿Cómo no? El comodoro dice que el capitán se ríe, el capitán se ríe. No, el capitán se habrá sonreído, pero no se rió. El capitán se sonrió. ¿Y qué le causa sonrisa al capitán? Algo que dijo el comodoro. ¿Y qué dijo el comodoro que le causa sonrisa? Ay, señor, le digo, ¿por qué no vamos al asunto que me trajo acá, que ordenó el brigadier? No, me dice, esta reunión se terminó ahora. Si el capitán no se banca a decir por qué se sonrió, el comodoro no habla con capitanes ni con ninguna persona que no se banque. Así que o el capitán explica qué le causa sonrisa o la reunión se terminó. Bueno, está bien. ¿Usted me dijo que me va a explicar a mí? Sí, así me dijo. Bueno, explíqueme. ¿Cómo se hace? Se quedó mirándome con cara de asombro. Y se rió. Se rió, me dice, tenés razón, pibe, tenés razón, y te la bancás. Y sí, señor comodoro, porque yo tuve muchas horas pensando en esto, y esto está plasmado en estas hojitas que están acá, que el brigadier decidió que yo viniera a conversarlo con usted. Y usted, apenas yo entro, me dice que me está por explicar a mí. ¿Cuánto tiempo dedicó usted a pensar en aviones civiles artillados para operar en el campo táctico? Nunca. Bueno, yo sabía que usted dijo eso, pero sin pensarlo. Entonces, bueno, tenés razón, Pires. Séntate, ¿qué hay que hacer? Usted tiene que, la sugerencia de brigadier es que usted lea esto y pregunte, conversemos. Bueno, salimos, duró 2 horas y media, 3 horas, salimos amigos de ellos. Salí contento del edificio Cóndor, porque el brigadier Capellini era un tipazo y este tipo me parecía que también, a pesar de que... Era soberbio. De que, sí, tuvo un momento de soberbia, pero después se bajó y dijo, tenés razón, pibe. Entonces, y habló, hizo preguntas lógicas, demostró interés en el tema. Pasan los años, ocupamos las islas, yo no sabía nada, yo estaba volando en Austral, me estaba por ir a hacer simulador a California, tenía en el bolsillo pasajes. El 2 de abril yo tenía el vuelo mío a California en primera, pagado por la compañía, y los dólares para viáticos, 4 días después. Me entero que habíamos recuperado las islas, me emociono. ¡Caramba! ¿No? Me voy a Austral y le digo al jefe de línea, mirá, yo no voy a ir a ningún lugar, así que te devuelvo los dólares, acá están los pasajes, manda otro. ¡Oh! Otra vez vos, ¿por qué siempre vos? Bueno, porque en el 78 también la Fuerza Aérea me había convocado. Digo, mira, yo no me voy a ir a ninguna parte, así que manda otro. Mirá que vas a perder la habilitación y después vayas a ver si la compañía te toma, porque si vos no hacías simulador, claro, te caía. Cada 6 meses los pilotos de línea tenemos que cumplir una serie de requisitos, entre los cuales está cumplir examen en simulador, psicofísico, y además simulador. No me importa, ya veremos, cuando pase esta crisis por las islas, ya veremos. Bueno, me fui a la Fuerza Aérea, y en la Fuerza Aérea me encuentro con 2 comodoros, tipos importantes, que habían estado con Sigfrido Plessy, el brigadier que había estado en el operativo Rosario, con poca participación por parte de la Fuerza Aérea, solamente vuelos de transporte. Y uno de ellos, los dos en realidad, pero el que habló fue uno, me dice, flaco, el brigadier Crespo, que ya
había ascendido a brigadier, ha sido designado jefe de la Fuerza Aérea Sur. Y dijo que usted lo llame. Él lo iba a llamar a su casa, pero veo que usted no está en su casa. Él quiere que usted lo llame urgente. ¿Por qué asunto? No sé. Cosa de él y usted. Bueno, después hablamos por teléfono, estaba muy ocupado, me dijo, usted invente algo que no esté en los libros de la guerra. Bueno, yo había pensado volver a la fuerza, fui cazador, volaba Gloster Meteor, tiraba con Gloster, con Moran Surnier, tiraba, sí. Tenía la formación del cazador, dije, bueno, volveré. Los jefes de escuadrón, de Skyhawk, de Mirage, de Canberra, eran compañeros míos, ¿no? Mayores, vicecomodoros. Bueno, me dice, no, dedicate a hacer algo que no esté en los libros de la guerra. Y ahí salió el Escuadrón Fénix del 82, que era completamente distinto, porque el teatro era distinto. Entonces, estos no eran aviones artillados, estos eran aviones rápidos, todos bimotores, muchos se volaría sobre el mar, así que tenían que ser bimotores, bien equipados, muy equipados, más equipados que muchos aviones de la Fuerza Aérea, electrónicamente hablando, claro. Radar, navegador, posicionador sobre el mar. Pues si no tenés un posicionador sobre el mar, no sabés dónde estás. Claro. Sabés que estás entre América y Sudáfrica, pero no sabés dónde estás. Claro, claro. Entonces, bueno. Eran tipo GPS también, ¿no? Claro, en esa época se llamaban BLF Omega. Todavía, y eran aparatos que recibían señales de antenas terráqueas. Una de las cuales estaba en Trelew, una antena altísima que estaba al norte de la ciudad de Trelew. Y había otras en Hawái, en Alaska y no sé dónde, qué sé yo, y al principio eran para posicionar a los submarinos nucleares de la OTAN en la Guerra Fría, etcétera, etcétera. Después se llevó a satélites y se anularon las señales terráqueas, porque las antenas terráqueas eran atacables por un grupo de comandos y destruibles, ¿no? En cambio, satélite se corta mucho la gama del tipo. Claro, claro. Bueno, el asunto es que hicimos eso, trabajé en eso y bueno, las empresas todas aportaron sus aviones, los mejores aviones del país. YPF, un Hawker Siddeley, HS-25, gran autonomía, gran equipamiento, tenía 2 BLF. Hoy cualquiera tiene un GPS, en esa época no era así. Claro, claro. No era así. El de Bungibón, Fortabat, Loma Negra. En realidad ella era la principal accionista, pero era de la empresa Loma Negra. En fin, Terrabuzzi, etc. De los 100 y pico de aviones, solamente esos eran los potables. 140 aviones eran en el 78. En el 82 eran 35 en principio, después fue un número móvil porque algunos por razones de mantenimiento, 32, 33, 34, después se incorporaron otros, o sea, pero en principio un día eran 35 y después el número varió. Claro, claro. Eran de empresas, algunas estatales, 4 o 5 eran de empresas estatales, YPF, que era estatal, Gas del Estado tenía 2 Turbo Commander, un Cessna Citation que era de la Policía Federal y otro Cessna Citation que era de fabricaciones militares, del ejército. Los demás eran privados. Varios Learjet, varios Cessna Citation, varios Mitsubishi, un Merlin Metro que era de Astilleros Alianza, varios Aerostar que eran nafteros, todos eran turbohélices o reactores y tenían distintas misiones, distintas tareas para hacer. Se fueron distribuidos en 8 bases
Bahía Blanca, Trelew, Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado, San Julián, Santa Cruz, Río Gallegos y Río Grande. Ahí estaban los 30 y tantos aviones desparramados. Es decir, asignados a las bases aéreas militares, porque los aeropuertos fueron convertidos en bases aéreas militares. Algunos grandes, como era Comodoro Rivadavia o el de Bahía Blanca, que era Espora, o Río Gallegos, y otros chicos, porque San Julián, Santa Cruz, era el aeropuerto. Puerto Deseado era un aeropuerto muy chico. ¿Y qué función cumplían esos aviones privados? ¿Piloteados por quién? ¿Piloteados por los privados o piloteados por los pilotos de las mismas compañías? De las mismas compañías, que todos accedieron a participar. La cuestión fue así. Primero, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tareas podemos cumplir? Y de acuerdo con eso, ¿qué velocidades, qué autonomías, qué equipamientos, qué tipo de aviones necesitábamos? Y ahí salieron, por ejemplo, los Learjet y el Hawker Siddeley, que eran aviones que volaban a 900 kilómetros por hora, para decir un número aproximado. Esa es la velocidad de un Skyhawk A4B, A4C o A4Q de la Armada que va a atacar. O un Etendard que va a atacar. O un M5 con tanque, un Mirage Dagger con tanques externos que va a atacar. Con cargas externas, algunos de esos aviones son supersónicos, pero con cargas externas no. Claro, se alenta, supongo. Claro, claro, porque la resistencia aerodinámica y el daño, en fin. Claro. La fábrica recomienda, flaco, si va a volar supersónico, tire las cargas externas y vuele supersónico. Claro. Pero si no, vuela de estándar. No, si no, vuele a 900, subsónico, o sea, no cruce la barrera del sonido. Entonces, los Lear y el Hawker Siddeley podían acercarse, podían simular ecos en la pantalla de los barcos de aviones atacantes, que no lo eran, pero que hacía un avión a 900 kilómetros por hora yendo directo a un objetivo, claro. Claro. Entonces, esto le generaba una carga a la flota, alerta, a los aviones al aire, despegues peligrosos, a veces con niebla, con lluvia, con eso, apuradas, desgaste de combustible, de hora de vuelo, de sueño de los pilotos, de pum. Bueno, esto era algo que se hacía, y a lo cual se incorporaron también aviones de la Fuerza Aérea del Escuadrón Aerofotográfico de Paraná, que tenían 4 Learjet modelo LR-35, el Tango 24, 21, 22, 23 y 24. Y nosotros teníamos otros, como dije, de un modelo superior, que era el de Bungeborn, que era no era un 35, era un 36, más moderno, con más equipamiento y más autonomía. Claro. A ese lo volaba un capitán Williams, que era de la Fuerza Aérea, se había ido de baja y fue reincorporado con un señor, Freddy Arocena, que hoy vive en... Williams ya murió, hace poco murió, y Arocena vive en Miami. Y así, tengo algunos... Ahora me resulta, ¿cómo adaptaron un avión privado de esa naturaleza como para prepararlo para llevar, qué sé yo, armamento? No, nadie. ¿Qué requiere? Nadie. En la guerra de Malvinas del año 82, nadie llevaba armamento. Era cuerpo gentil. Era la presencia en el radar de un blanco que se acerca a 900 kilómetros por hora. Ese era el tema, nada más. No teníamos nada para atacar
y no teníamos nada para defender. Lo único que teníamos como defensa era la velocidad. Claro. ¿Por qué? Porque el Harrier, en sus dos versiones, Harrier o Sea Harrier, no es supersónico. Él también tiene 900 kilómetros por hora. Entonces, una vez que el avión Lear ponía proa hacia el oeste, el escape, Harry no lo alcanzaba, no lo podía aparte alcanzar. llevaba cargamento, llevaba munición, así que si eso lleva, lo sí, exactamente. Si se hacía el loquito y lo seguía además, por ahí se caía al agua después, ¿no? Entonces, bueno. Y cuando empezaron en el año 70 y pico, que dijo, hicimos la prueba de tirar bombas en Morón. Sí, pero eran otros aviones. Esos eran aviones turbohélice de 300 kilómetros por hora. Había algunos turbohélices y había motores a pistón, nafteros, pero en otra categoría de aviones. No eran lo mejor de la aviación general, privada, eran otra categoría. Estos eran aviones rápidos, todos, había solamente los Aerostar, eran nafteros, pero eran aviones de 500 kilómetros por hora, casi de turbohélice, muy rápidos, a la media, nuevos, todos, eran 8. Esos constituyeron la reserva del Escuadrón Fénix, que fueron desplegados el 15 de mayo. Todos fueron, salvo los Aerostar, todos desplegaron a fines de abril, cuando la flota ya venía navegando hacia acá. Y yo insistí en que con la experiencia del año 78, que no lo habíamos hecho, insistí en pedir a mis superiores que se obtuviera dos decretos. Un decreto por el estado militar de los tripulantes y otro decreto por la, no sé cómo llamarlo, por la apropiación de los aviones. Porque en el año 78 habíamos hecho cosas, pero no habíamos hecho ni un papelito. Claro. O sea que si se rompía un avión o pasaba algo, sí, le pasaban la la Fuerza cuenta. Aérea podía decir, no sé, el flaco anda ahí jodiendo con él. Claro. No había un papelito. En cambio acá sí hubo papeles, hubo actas, se le firmó a las empresas. Yo me acuerdo que Bungebón mandó un escribano a Morón. Se había puesto nervioso el tipo, se ve que tenía cosas que hacer. Y la llegada hasta Morón no es fácil, es larga, es engorrosa, y estábamos dentro de la brigada y estábamos haciendo un acta y había un cabo escribiendo y el tipo se había puesto medio nervioso. Escribano de Bungebón, te imaginas que era... El tipo se sentía un personaje, ¿viste? Pero se había puesto nervioso y medio, ¿no? Medio desubicadín. Entonces yo en un momento le pregunté, escúcheme, ¿cuántas veces usted hizo en su vida un acta por una especie de confiscación de un avión, como el de la empresa? Nunca. Yo tampoco. Y ese cabo tiene una máquina del año de la Remington, la vieja Remington. La vieja Remington, papel carbónico y pim, pim. Estábamos en esa época. Tenga paciencia, digo. No, pero que yo tengo cosas y no puedo. Digo, vaya al casino de oficiales, tómese un café ahí, tranquilo. Vamos a ir, mira, Jorge, vamos a ir a un pequeño corte, volvemos enseguida. Me gustaría, primero, si hubo bajas de alguno de esos aviones, punto 1, y punto 2, ¿qué otras funciones tenían, aparte de distraer al enemigo con algún objetivo? Pero me lo contás en cuanto volvemos a este pequeño corte con Jorge Luis Páez Allende, veterano de Guerra de Malvinas, capitán de la Fuerza Aérea. Ya volvemos.
Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Tele-V1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en el segundo bloque con Jorge Luis Páez Allende, miembro del, o fundador casi, del Escuadrón Fénix, así que lo tenemos aquí conversando un poco. Había quedado en el bloque anterior si había habido en esos aviones privados, ese grupo, ¿no? Sí. Ese escuadrón, bajas. Primero, si alguna vez ocurrió. No, en los aviones privados. ¿Qué otras cosas hacían? En los aviones privados no hubo bajas. Pudo haber habido. Por eso. Pero no hubo. Solamente hubo una baja en uno de los aviones de la Fuerza Aérea, un Learjet 35, modelo 35, donde mueren 3 oficiales y 2 suboficiales. Rodolfo de la Colina, sí. Petete le decíamos, sí, sí. Era un gran tipo, Cacho Falconier, famoso por una carta que le deja a los hijos. Conozco a una de las hijas divinas. Sí, 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 sí. Y los suboficiales que, había otro oficial que era operador de la cámara fotográfica, porque esos aviones, los 4 de la Fuerza Aérea, eran aviones especialmente comprados para hacer fotografías aéreas, verticales y oblicuas. Entonces, esas cámaras iban en la panza del avión, tenía la panza cuadrada, ¿no? Para que pudieran asomar y ver. Bueno, el día 7 de junio creo que fue. ¿Qué avión volaba ellos? ¿Quién? De la Colina y Falconier. El Tango 24. Creo que era el Tango 24, que hacen una operación en altura. En realidad, yo supongo que la idea era fotografía, porque con esa altura, digamos, expuesto, porque así fue, un misil, había un barco, la Exeter, una fragata misilística, tenía misiles antiaéreos Sea Dart, tiró 2. Y el avión de la Colina iba adelante con otro avión, también Learjet 35, que era matrícula civil, pero lo volaban 2 oficiales de la Fuerza Aérea. La Exeter tiró 2 misiles antiaéreos. Uno subió y le pegó al avión de la Colina, Falconier y Lotufo, que era el otro capitán, y murieron 5 tripulantes con los 2 suboficiales. Cayeron a la isla Borbón y hay un monolito ahí. ¿Qué hicieron los ingleses? Sí. Y el otro misil se autodestruyó en la carrera de ascenso. Misil supersónico, ¿no?
estalló. No llegó a la altura que volaban estos aviones, que iban a gran altura, y no, obviamente, ahí quedó demostrado, no era una cuestión de altura, porque el misil había sido diseñado para bajar aviones a gran altura. Claro. Los ingleses tenían otro misil antiaéreo, el SeaCat, que era para vuelos a baja altura. Claro. Pero era muy jugado, digamos, ir a esos niveles. Y bueno. ¿Qué otro rol tenían? ¿Era llevar personal, heridos, algo por el estilo? Sí, ¿Ah? sí. Equipamiento, municiones. Todo, munición, personal, armeros, pilotos, comandos, mandos, mecánicos, todo lo que fuera necesario. Eso siempre... Exploración y reconocimiento también, porque no se dudaba de la posibilidad de que la flota largara botes o a través de submarinos o de helicópteros o de qué sé yo, grupos de comandos para hacer alguna cosa, alguna maldad en el continente, en las bases. Es más, en realidad hicieron eso. Y hay un libro sobre eso, la Operación Mikado, que les ordenaron a un grupo de SAS o de SBS, SAS Special Air Service, tropa especial, o Special Boat Service de la Marina, vinieron con helicópteros cuya orden era liquidar los superetendar que estaban en Río Grande y matar a los pilotos. Bueno, eso podía suceder en San Julián, en Santa Cruz, Puerto Santa Cruz. Yo fui a volar Pucará, yo me habilité en el Pucará y me habilité en la base aérea militar Santa Cruz, ahí en la provincia de Santa Cruz, en el río de Santa Cruz, y dormía con la pistola en la mano. En el ACA, un automóvil club, un hotelito del Automóvil Club Argentino, muy chiquito, había 7 camas, creo, 7 cuartos con cama en un restaurancito. Y bueno, yo me alojé ahí. Estuve casi un mes, algo así, habilitándome en el Pucará para volar, entrar en combate. Y yo sospechaba que tenía una ría y podían entrar. La ventana de mi cuarto, de ese hotelito, estaba a 15 metros del agua. Entonces, los tipos podían llegar con un... ¿Eran detectables si cruzaba alguien por el estilo, algún radar, algo? Como para decir, bueno, van a cruzar. Sí. Hay que ser muy audaz también, ¿no? Sí, no. Bueno, cruzaron. Anduvieron jodiendo por la isla de Tierra del Fuego y finalmente abortaron la maniobra del ataque a Río Grande, a los Setendar, y se escaparon hacia el oeste y con un helicóptero de la flota inglesa, que por alguna razón lo destruyeron, lo incendiaron antes de llegar a la frontera con Chile. Y ahí siguieron hasta la frontera, cruzaron, fueron recibidos por los chilenos y después los embarcaron en un vuelo a Inglaterra y se fueron a Inglaterra. Pero la misión ocurrió y es muy de ellos ese tipo de cosas. Digamos, a ellos les gusta hacer eso. A mí también me gusta hacer esas cosas, ¿no? A mí también. Yo hubiera hecho esas cosas. Es más, propuse algunas y no tuve eco. Algo de eso hace que me digan soy un out of the box. No, totalmente. Bueno, eso pero los aviones del Escuadrón Fénix hacían traslados, hacían exploración y reconocimiento de la costa y del mar entre las islas y el continente. Y los Mitsubishi, había 3 Mitsubishi, que estaban operando desde Puerto Deseado, un pequeño poblado, con un aeropuerto. Y ahí estaban
algunos helicópteros y 3 Mitsubishi. Uno de esos Mitsubishi hizo 4 vuelos llevando Pucarás desde Puerto Santa Cruz, la base aérea militar Santa Cruz, hasta las islas. El mismo avión, la misma tripulación. 2 civiles, de apellido Quiroga y Meyer. Civiles. No se les tembló el pulso, hicieron esas operaciones cruzando el mar, llegaban hasta las piedras y ahí los Alabeo, chau, ahí ya continuaban, porque el Pucará no tenían nada para navegar. Entonces, los llevaba el Mitsubishi civil. ¿Todo eso se manejaba en teatro de operaciones? Sí. Es decir, el Fénix, ¿cómo se coordinaba con la Fuerza Aérea? En el teatro de operaciones. La Fuerza Aérea Sur tenía un Estado Mayor, estaba ubicada en Comodoro Rivadavia. Sí. El aeropuerto de Comodoro Rivadavia se llamaba en ese momento Base Aérea Militar Comodoro Rivadavia. Ahí estaba el brigadier Crespo con su Estado Mayor. Y de ahí se emitían órdenes fragmentarias se llamaban, con órdenes muy específicas para hacer tales y cuales cosas. También se hacían algunos vuelos sin orden fragmentaria, porque los jefes de cada base, de esas 8 bases, también tenían atribuciones para ordenarle a los aviones del Escuadrón Fénix o los cazabombarderos, los bombarderos, qué sé yo, para ordenarle. Por lo general no lo hacían con los aviones de ataque, los cazas, pero sí lo hacían con los aviones del Escuadrón Fénix. Le ordenaban, vaya y vea, porque le llegaban comentarios de que se había visto un bote, una lancha, que había algún campesino de la zona que decía, a mí me parece que he visto, escuchado, me pareció ver a alguien ahí, y podía ser que mandaran gente, ¿viste? Operaciones nocturnas, con tipos preparados, ¿viste? Tropas especiales, a meterse en el continente y hacer daños predeterminados, como la operación Mikado, que es la de la orden que terminaron en Chile. Que eso, hubo orden de Thatcher, destruyan los superetendartes. Y salieron, y fueron, no llegaron. Más, hubo en Chile aviones Hércules ingleses que los pintaron como si fueran de la Fuerza Aérea Argentina. No los llegaron a usar, pero la idea era hacer lo que hicieron en Tebe, los israelíes. Para recuperar a los... Exactamente, pero esta vez era aterrizar en Río Grande con un grupo de comandos, con un Hércules que parecía argentino, bajar a la tropa, destruir los aviones, los pilotos de los aviones, de los de Tendar y de los Mirage que estaban ahí. Ahí había un grupo de M5, Napoleón Martínez, un tipo que fue cadete mío, era el jefe, una moneda de tipo, y bueno, no los usaron, pero los tenían preparados, los habían pensado, los pintaron, tan fotografiados. Aviones C-130 ingleses con escarapela argentina, Fuerza Aérea Argentina, tal como si fuera Argentina. Eso iban a hacer. Y hubo varias incursiones de submarinos a la isla de Tierra del Fuego, qué sé yo. No se animaron, pero podía haberlo hecho. ¿Tú crees que la guerra se da, bueno, ya se veía cuando los ingleses habían mandado a la Task Force y al mismo tiempo habían puesto una zona de exclusión, ¿no? Sí. Al menos de operación de ellos. ¿Quién produce la primera baja? Nosotros, el Sheffield, según el Comodoro Moro, nosotros dimos el primer zarpazo y eso provocó el hundimiento de Belgrano. ¿Quién fue el Sheffield? ¿Quién fue la primera baja? ¿Fue inglesa o argentina? No, la primera baja
humana se produce el 2 de abril. Eso sí, con Giacchino. Giacchino y un oficial de la Armada, infante también, de Marina, de apellido Quiroga. Famoso después porque se casó con una alemana o noruega, y después, bueno, hay toda una historia de que no le dieron el placet a la mujer que era embajadora porque estaba casado con un oficial naval. Ese fue herido, tenía una Victorinox importante en el bolsillo y el proyectil que iba al corazón se percutó en la Victorinox. Lo hirió, pero no le atravesó el corazón. No lo mató. Bueno, esas fueron las bajas primeras, 2 de abril. No hubo bajas inglesas. Y esto, si me permitiste cuento, yo iba al St. Brendan's a dar, y un día me dicen, ¿le importaría que haya un oficial naval veterano de la Task Force escuchando la exposición? No tengo problema. Eso. Y el tipo apareció, estaba en la embajada inglesa en Buenos Aires, de uniforme naval, con cosas de veterano de las Malvinas, ¿no? Y escuchó, no abrió la boca. Pero después siempre nos invitan a almorzar a los expositores. Y se sentó en la mesa, que éramos 12 o 14, enfrente mío. Y me dice, usted, muy interesante, no decía nada, muy parco. Entonces le digo, ¿le gustó? ¿Le interesó? Sí, muy interesante. Me dice, bueno, ahí le di el pie y dice, usted aceptará de que nosotros tuvimos un gran trato con los prisioneros argentinos. No tanto, le digo. No tanto, no. Primero, escúcheme, los primeros que tuvimos prisioneros fuimos nosotros. Los prisioneros del 2 de abril, ninguno tenía un moretón, ninguno perdió una gota de sangre, fueron repatriados en primera a sus islas. En primera. Trato espectacular. No es así con el caso de los prisioneros que ustedes tuvieron en Argentina. Puso cara como que no. Entonces digo, no es una afirmación mía. Vincent Bramley escribió Viaje al infierno, un soldado de ustedes. Y en su libro, después escribió otro libro, pero en ese libro, él comenta que fusilaron a soldados argentinos que se habían entregado, que ya se habían rendido. Fusilaron, masacraron. Y eso generó en su país una situación de consejo de guerra, sanciones y demás. Entonces, eso no pasó con los prisioneros ingleses cuando nosotros los tuvimos. No, pasó con ustedes. Por otra parte, conozco muchos que estuvieron prisioneros, oficiales, de ustedes en las islas, no tuvieron el trato de primera que les dimos nosotros. Comprendo que eran miles y no tenían alojamiento, no tenían la posibilidad, digamos, más que alojarlos en algún galpón de esquila de ovejas, está bien, sin calefacción, sin agua caliente, pero no me diga que fue lo mismo porque distinta categoría. Comprensible algunas cosas y otras no, como que la denuncia, que no quiso ser una denuncia, pero se transformó en eso, de Vincent Bramley, de ustedes, que terminó con gente con sanciones en su país. Sanciones de ustedes. Palideció el tipo, no se le movió un músculo, ¿no? Pero, bueno, a mí me hubiera gustado que allá por el 17, 18, 19 de abril hubiéramos regresado. Nos hubiéramos tomado 2 años y hubiéramos vuelto más preparados, más equipados,
en vez de 5 Exocet AM-39, haber tenido 100. Y le hubiéramos hundido toda la flota. Claro. Bombas que se quedaran en los barcos en vez de atravesarlos, porque casi todos los barcos fueron atravesados por bombas que no explotaron, porque es lógico, no estaban hechas para eso. Le pasaba a ellos también, ¿no? Le pasaba a ellos también con sus bombas. Sí, sí. Bueno, y muchas otras cosas que debimos prepararnos, no estábamos preparados. Por eso yo le pedí al Amidoso que volviéramos, el Amidoso no me tomó la idea, y bueno, me echó de su despacho, pero yo se lo dije. Bueno, creo que si lo hubiéramos hecho con maldad, con inteligencia, el 18 y 19 de abril, caía Thatcher. Si lo hacíamos el 3 de abril, no. Pero ¿qué pasó? Pasó que ella ordenó la operación. Se armó la flota. Se instaló toda la operación logística en Ascension Island. Se tomaron las cosas con los norteamericanos y lanzaron la flota. Y si nosotros el 18, el 20 de abril decíamos, nos volvemos, chau, chau, y dejábamos una maestra con una banderita, ¿qué pasaba con la flota? ¿Qué pasaba? Thatcher no andaba bien en su economía y su respuesta, digamos, de la población británica a su gobierno. ¿Qué pasaba si la flota había zarpado hacia y no había nadie con quien pelear? Porque nosotros nos volvimos y pedimos en Naciones Unidas 3 banderas. ¿Qué pasaba? ¿Cuál hubiera sido la reacción? Está bien, acá me dicen, no, porque los argentinos no hubieran... No, a los argentinos había que lavarle el bocho y alguien, Lamidoso, alguien podía ponerse en la televisión y decirle, si hay algún argentino que no esté de acuerdo con esta decisión, anótese, porque dentro de 2 años y medio vamos a volver y nos vamos a quedar o vamos a morir. Eso hubiera provocado que si venía la Task Force, armaba su base. Si la Task Force hubiera llegado y nos hubiéramos retirado, hubiera armado una base militar ya poderosa en ese momento, supongo. En 2 años, no sé. Les ha llevado 40 años hacer Mount Pleasant. Y eso les ha llevado mucho tiempo. En 2 años no sé qué mucho más hubieran hecho. No sé qué mucho más hubieran hecho. Pero si nosotros nos preparábamos en 2 años, por todos lados, buscando aliados por todos lados, comprando armamento, no apremiados, porque ojo que cuando haya premio, los precios suben. Si nosotros nos hubiéramos preparado bien, fabricando, comprando, triangulando armamento del que teníamos que tener, y en 2 años ellos no iban a poder cambiar mucho las cosas. No, nosotros sí podíamos cambiar mucho. Bueno, 6 meses después se supone que para fines del 82 tenían que mandar a Desguace la mitad de la Marina, o sea que hubiera sido... Bueno, ese planteamiento lo hace el Amidoso en su momento, o por lo menos me cuenta el Amidoso que cuando le plantea a Naya y Galtieri de este tema, él dice, ¿por qué no esperamos? Si podemos esperar perfecto 6, 7 meses. Y ahí tenemos un aprovechamiento mejor. Pero el planteamiento era que venía la Task Force. Es decir, ya los ingleses todo esto lo habían manejado de tal manera, según cuenta, yo creo que sí. Manejado de tal manera que generaron la movida para que nosotros entremos. Sí, ¿no es cierto? Es muy probable. Y se entró por razones obvias también. Es muy probable, es muy probable. Nos faltó viveza, inteligencia, tener en fin, la luz que nos ilumine para verla, pero yo creo que lo ideal hubiera sido ahí cerca del 20 de abril pegar la vuelta, dejarlo pito catalán y prepararnos rápidamente
rápidamente, designar a oficiales Rottweilers, porque no somos todos iguales los oficiales tampoco. Hay oficiales más guerreros que otros, en todas las armas, en todas las fuerzas. Bueno, había que poner a los tipos más aguerridos, más inteligentes, más previsores, que miran más lejos, a diseñar cómo va a ser la segunda recuperación. Por más que ellos hicieran algún esfuerzo de reforzar la cosa, y sé yo, que también tendría la luz, digamos, la puesta en escena ante las Naciones Unidas, porque nosotros podíamos pedir 3 banderas, ¿no es cierto? Naciones Unidas siempre dijo que debíamos discutir ese tema, mucho antes, o sea, podíamos haberlo hecho. Yo creo que con inteligencia podíamos haberlo hecho, y creo que si hubiéramos hecho las cosas, la historia final hubiera sido distinta. Bueno, lo mismo Verabunde Terry, ¿no? Del Perú, sí, también sí, trabaja en eso, nos manda pilotos, aviones, ¿no es cierto? Y Díez Mirar, si no me equivoco. Sí, sí. Que fue, logré conocer, creo que conocieron, uno de los pilotos en Perú. Carlos Seabra era uno de los pilotos de los... ¿Uno de los peruanos? Uno de los peruanos. Ah, no los conocí, pero sí. Yo iba a ser comandante en jefe de la Fuerza Aérea. ¿Ahora? En el momento que viajé en el año... ya han pasado 40 años. Sí, no, claro, viajamos en el 2008, por ahí. Ajá. Viajé en el 2008. Pero bueno, yo, como última pregunta, ¿no? Que es importante, ¿no? También, obviamente la Fuerza Aérea tiene un reconocimiento en la guerra superior. Sí. No digamos de alguna manera como... Claro, es un piloto o dos en un avión que toma determinaciones y se juega, ¿no? Otra cosa es llevar un pelotón, una división de soldados, o un barco con 500 personas, 600. Sí. Es distinto. Sí, sí. Pero bueno, el rol individual también marcó una característica muy particular que tenían todos los pilotos. También los pilotos navales y pilotos de ejército. Sí, sí. ¿no? Tanto de helicópteros como de aviones. Tu evaluación al comportamiento de tanto las fuerzas, ¿no? En general, más allá de si la comandancia operaba bien o mal o cómo se diera, y también el desgaste de la misma guerra, ¿no? El tiempo, el frío, no llegar con los alimentos al frente, en fin, todas esas cosas que dificultan la guerra. Eso no es un tema de malicia, sino de operatividad. ¿Cómo evaluarías el comportamiento así frente a los ingleses? ¿Tuvieron más bajas, menos bajas? ¿Fuimos más... hubo un comportamiento sobresaliente por parte de todas las tropas? ¿O los ingleses? ¿Cómo pondrías en...? Sí, yo creo que el comportamiento nuestro, y también tomo la opinión por consejo de Sun Tzu. Si quieres saber cómo te fue en la guerra, pregúntale a tu enemigo. Están las opiniones de ellos, ¿no es cierto? Y las opiniones de ellos, combatientes en tierra, es que pelearon. Seguramente que no todos. Así como no todos los oficiales somos iguales, tampoco los soldados son todos iguales. Es más, a la vuelta hay algunos que hacen películas lloriqueantes, traidoras, diría yo, derrotistas. Sí. Bueno, esa es la campaña de desmalvinización. Sí. Pero ahí hay soldados que se han puesto en esa. Y hay otros magníficos soldados, yo conozco varios, que son excelentes soldados. Han peleado y después de la guerra, a pesar de la derrota, siguen, digamos, en el camino que tienen que estar. No es un camino derrotista, al contrario. O sea, yo no presencié la batalla terrestre,
Sé que tuvieron, porque lo sé desde abril, que la operación logística no había sido posible. No tuvimos una operación logística como corresponde, y los ingleses sí la tuvieron. Mucho mejor, 100 barcos tenían y helicópteros que le proveían. Nosotros no, nosotros intentamos, y cuando hicieron la zona que no se podía navegar, hundieron barcos, averiaron barcos, y hubo algún barco que no cruzó, y era muy importante. Pero yo estuve en Malvinas antes de la guerra, y nosotros teníamos oficiales de la Fuerza Aérea con un destino en las islas. Hubo varios, yo los conocía todos, eran de mi época más o menos. Algunos subalternos, otros superiores míos. No, todos superiores míos. Y podíamos haber tenido muchísima información, y información muy elemental, muy importante. No había puertos, no había plataformas, no había grúas, no había vehículos, no había caminos, vehículos de carga, para transportar la carga. No había camino, o sea, era algo que nosotros lo teníamos que evaluar, y en esos 2 años, es decir, nos volvamos, preparémonos a hacer lo necesario para superar todos esos faltantes. Bueno, no lo hicimos. No le podemos echar la culpa a la tropa de que se le haya acabado la munición o la leña, que no hay en Malvinas. Hay turba húmeda, hay que ponerla a secar durante largo tiempo. Que la usan de combustible. Claro, no, fue una equivocación de comando superior. Asunto que conversé con Lamidoso. ¿Quién no hizo los deberes?, me preguntó. Nadie hizo los deberes. Por esto, por esto, por esto y por esto. Yo conocí Malvinas porque fui varias veces antes de la guerra. Y bajaba y caminaba, y iba hasta el pueblo y demás, mientras se hacían los papeles, y bajábamos pasajeros, y después volvíamos llevando a la Argentina de vuelta kelpers que venían a operarse, esto y lo otro. O sea, yo conocí en los años 75 y 76, hice vuelos a Malvinas. En Fokker F-27 del LADE, Líneas Aéreas del Estado, que era de la Fuerza Aérea. Hasta que me retiraron. Pero mientras estuve en actividad, hasta que me retiraron, hice vuelos a Malvinas. Casi diría que Malvinas y Tierra del Fuego. Y fueron experiencias muy interesantes, que me parece que se debieron valorar y aceptar. Lamidoso debió aceptar. Una pena. Pero bueno, es el diario del lunes, y a veces todo lo que podemos decir, lamentablemente no. Sí. Ellos son los que manejaban la cosa, o sea que tenían sus propias críticas internas, ¿no? Ellos también se comieron los procesos. También. Que si hubieran hecho las cosas distintas, quizás sus vidas hubieran sido distintas. Sí. No hubiera habido esta dinerocracia que vino del 83 en adelante, hubiera habido otra cosa, seguramente. Jorge, te agradezco mucho. Creo que hay mucho para hablar, y me encantaría que lo hagamos en otra oportunidad. Hay mucho para tocar estos temas. Creo que con esto ha sido un lindo homenaje para el 2 de abril y especialmente todos nuestros veteranos. Sí, a pesar de la derrota, yo creo que fue algo que nos cambió muchos chips en la cabeza y en el corazón a los argentinos, y para bien, a pesar de la derrota, a pesar. Y que tampoco es una derrota, ¿no? Es la pérdida de un combate. Sí, la guerra sigue, ¿no? Estoy de acuerdo. Sí, la caída de Puerto Argentino es simplemente un combate perdido, pero bueno. Sí. Pero vendrán mejores tiempos. Sí, Dios quiera que sí.
Gracias, Jorge, por haber venido. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos por tocar estos temas que son muy caros para todos. Sí. Gracias. Bueno, un gustazo. A todos ustedes, gracias por acompañarme. Por supuesto, es un gran homenaje al 2 de abril, 42 años de la gesta de Malvinas. Obviamente, tenerlo a Páez Allende aquí es un gusto para nosotros. Primero porque hay muchas cosas que no se conocían, otras que ya se habían publicado anteriormente en este canal, pero que siempre es bueno volver a rescatar, ¿no? Y entender que el valor de todos ha sido reconocido. Y que justamente la cobardía pasa a través de los que no reconocen ese valor y quieren denostar o trabajan para otros intereses que no son los intereses argentinos, que fue el proceso de desmalvinización, ¿no? Es un proceso que se ha trabajado muy bien para romper un poco el espíritu, ¿no?, de todos los argentinos, porque eso fue mostrar un gran valor en combate y valor en el espíritu, que cuánta gente se alistó para participar, más allá de que fuera bueno o malo, cuánta gente, cuántas colas había, cuánta gente que fue a los registros a sumarse, ¿eh? Yo lo he visto en el extranjero también, así que no hay que sorprenderse, eso demuestra la calidad de los argentinos. Pero claro, esa calidad de los argentinos era muy molesta para el futuro, y por eso se fue haciendo un trabajo psicológico de derrota, de que no valemos, de que no hay que producir armas, de que no hay hipótesis de conflicto, que después es la ideología de género, y después toda esta perversión que vino trayendo la democracia, que destruía el buen sentir del argentino. El buen sentir, ¿no? Ese león que llevamos todos adentro. Y que seguramente ese león hubiera logrado esa luz que se esperaba de la Argentina, ser la luz de Hispanoamérica, ¿no? Y que probablemente lo volver a hacer, en la medida que volvamos a rescatar ese espíritu combativo y ese espíritu de patriotismo, que tanto necesitamos. Y hacer oídos sordos a todo esto que siempre nos quieren meter desde la izquierda, desde la derecha liberal y de tantos lados, para socavar ese espíritu de leones que tenemos nosotros. Espero que lo recuperemos muy pronto, lo necesitamos, ¿eh? Argentina nos necesita a todos, sin excluir a nadie, pero a todos, ¿eh? Por el bien, por la verdad y por la belleza. ¡Viva Malvinas! Malvinas volveremos, como dirían, y los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero. Gracias.